¿Qué tal, camaradas? Aquí estamos en un nuevo video. En esta ocasión tenemos una Chevrolet. Vamos a hacerle, es una Suburban. Vamos a hacerle los bollones de bolón ping pong. Ahorita lo primero que voy a hacer es limpiar aquí estas cositas, porque a mí me gusta ponerle una marca. Como ven este punto, yo siempre le pongo una marca aquí abajo para cuando lo vaya a volver a poner otra vez el brazo de control de aquí arriba, que quede en el mismo lugar. Le marco aquí. Aquí está el otro, no se alcanza a ver por la luz. Aquí también le marco ese de adentro y marco el que está aquí de este lado. Los cuatro me gusta ponerle marcas. Primero le voy a dar una limpiadilla, luego ya lo marco y vamos a empezar a quitar. Vamos a desconectar el ABS de aquí. Vamos a quitar también este bracket de acá. Vamos a remover este brazo y vamos ya que esté libre, vamos a desconectar lo que es el tornillo, la tuerca de aquí arriba y la de aquí abajo, para quitarlo y moverlo a un lado, y así que se vaya con todo y frenos y todo, para poder quitar el upper control arm, que es este brazo de control, y el ball joint o rótula de aquí abajo. Pues vamos a empezar y a darle. Bueno, aquí voy agarrando ya la herramienta para empezar a hacer el trabajo. Saco más que nada lo de cajón, lo de siempre. Pues ahorita la pistola de media, el dado 22 para quitar la tuerca de la llanta, una pistola de 3/8 para lo que vaya ocupándose. Esta barrita siempre me es muy útil para todo, siempre la traigo para cualquier trabajo. Un nudo de media, a veces lo uso con la extensión de media, que ahorita no la bajé, una extensión cortita para a veces rápido le meto por aquí por la orilla, meto la extensión y con el nudo para quitar esta rápido. No se ocupa, con el puro dado se puede, pero ya ven, a veces uno ahí. La racha eléctrica, esta es una racha Milwaukee, estas salen muy buenas, la verdad, muy buena calidad. Estas las uso porque cuando aflojo la tuerca esta 21 de este lado y la otra 21 de este lado, pues nada más las aflojo con el ratch, y ya con el ratch eléctrico las quito rápido de los dos lados. Traigo los dados de media también. Estas tienen del 10 hasta el 32, si no me equivoco. Esos también, pues para quitar la tuerca de abajo. Y a veces 24, a veces más grande. Para quitar estos de aquí. Estos solamente pueden ser como 19, 21 normalmente. Ahorita voy a ver si... No voy a ser que es 18, pero no creo. No, si es más grande. Pues es lo que más que nada traigo aquí de cajón. Un desarmador y un desarmador pequeño. Este siempre lo traigo casi en todos los trabajos, y si han visto mis videos anteriores, para quitar más que nada este tipo de clips, los meto y para que salgan sin dañarse, para volverlos a utilizar una vez más. Aquí también los meto siempre para quitar cuando está muy pegado, que estos clips que los tienes que puchar de aquí abajo. Bueno, ahorita sí soy yo, este sí se movió, pero cuando no, por aquí meto este desarmador delgadito y por aquí levanto el clip y ya nada más lo jalo y sale. Ese siempre me es muy útil, este tipo de desarmadores pequeñitos para todo eso. Racha larga, racha corta de 3/8, extensión mediana y extensión cortita. Traigo otra más larga, pero ahorita no la ocupo. Pues es lo que más que nada lo de cajón. Ya lo que vaya faltando ahí les voy diciendo. Ahí me faltó también decirles del martillito, que aquí lo traíamos. Este es... Tres golpecillos y vámonos, ahí está libre. Ahora sí vamos a quitar la tuerca de acá arriba y la tuerca de acá abajo. Dado 18, nudo de media, extensión de media corta, pistola de media. Aquí vamos a aflojar a ver. Ahí está. Ahí lo quitamos, lo podemos poner de regreso ahí nomás para darles unos respectivos golpecillos aquí al expendo, aquí a la parte de arriba. Vamos a pegarle, si no le quieren pegar también está la otra herramienta, además déjenme, la voy a traer para mostrárselas. Esa solamente la uso yo cuando ya sé que voy a quitar y no sirve, porque esa herramienta a veces rompe el hule. Entonces esa casi cuando ya sé que no sirve, pues sí la puedo usar. Cuando no, pues unos respectivos golpecillos y ya está. Bueno, miren, ahorita aquí la metí nada más así, ahí como ven, se rompió aquí luego el hule. Para que no se rompa, tienes que estarlo levantando con un desarmadorcito y metiéndolo con bastante cuidado. Casi no me gusta usar esta herramienta, le digo, menos de que
de que ya no vaya a servir esta parte de arriba. Si lo voy a desconectar y lo voy a volver a usar, que nada más vaya a quitar la rótula de abajo, prefiero pegarla aquí en la orilla para no dañar el ULS, porque le digo, sí se puede sin que se dañe, pero a veces por lo mismo tostado y todo eso, aunque le quieras dar con cuidado, se va a dañar. Pero nada más se le dan unos respectivos aquí en la cabeza esta. A ver. Ahí está, compadre. Ahí está. Fuera. Vámonos. Ahora el de abajo. El de abajo, sí, bueno, aquí ya le puedo quitar la tuerca a esta. Ya se la quitamos si quieren. Vamos a quitárselas. Esta de abajo, yo siempre la aflojo como ahorita con la pistola, con lo que sea. La voy bajando, pero le dejo unas 2-3 roscas siempre para pegarle y que caiga, pero que no se me caiga así de golpe, ¿verdad? Ya después yo me pongo aquí arriba, lo agarro con las dos manos y lo levanto un poquito, y con la de abajo le voy quitando la tuerca, y ahora sí ya lo bajo con cuidado. Aquí ya tengo yo puesta esta tabla, aquí lo voy a sentar para que no quede estirado ni el cable del ABS ni la línea de los frenos. Miren, así les digo, ahí está, ahí la tengo con unas roscas para que cuando caiga, no caiga hasta abajo. Ya está casi por salir, va a quedar ahí colgando. Ahorita que caiga no se va a ir hasta abajo porque ahí está la tuerca. Le voy a meter aquí, si cabe la herramienta, si no nomás le voy a dar unos golpecitos aquí y cae. Bueno amigos, aquí como pueden ver, aquí les di con la herramienta, ahí ya brincó para abajo. Miren, ahí cayó donde les dije en la tuerca. Aquí tenemos casi se sale, no salió. Lo tenemos suelto de aquí arriba, no lo desconecté, nomás lo levanté con el desarmador, lo saqué de ahí de donde va presionado. Ahí nos da bastante espacio para que no se quede retirado. La línea de los frenos no se retira nada, el clip está suelto, nada más lo vamos a sentar aquí ahorita. Entonces vamos a quitar la herramienta para pasarlo para allá. Bueno, aquí ya tengo marcado las placas estas que les dije, miren, ahí la tengo la línea donde iba. También tengo otras marcas adentro, bueno, no sé, tal vez no se alcanza a apreciar de aquí, no se alcanza a ver muy bien a lo mejor. Acá está marcado también, miren, ahí donde van a quedar. Bueno, entonces lo que sigue es, con una llave 21, 3 y 16, agarrar la tuerca de adentro y agarrarla de afuera. Le digo, yo la aflojo y luego con la racha eléctrica la saco completamente las tuercas para sacar el tornillo hacia adentro. Muchas veces a veces me da mucho problema estarlo tratando de mover ahí entre el amortiguador, entonces muchas veces lo que hago para rápido, quito el amortiguador, desconecto las 3 tuercas que van aquí arriba, llevo este conector, lo desconecto y desconecto también estos 2 tornillos de aquí abajo. Ya muevo el amortiguador y lo cambio más rápido, le digo. Sí he podido hacerlo así, pero la verdad a veces siento que batallo más y que pierdo más tiempo que si solamente le quito las 3 tuercas y estas 2 de abajo y lo muevo el amortiguador. Le digo, ahí es ahí ya es de cada quien. Si queda muy tensado, pueden aflojar si batallan para quitar que sientan que está muy tensado, lo pueden aflojar para que baje un poquito el control arm. Pero ahorita voy a darle, si no ahorita lo quito rápido el amortiguador. Bueno, aquí ya le quité el tornillo lo saqué completamente para afuera. Miren, aquí lo tengo como pueden ver, va así para adentro. Lo fui sacando y luego esta placa la fui haciendo lo más que pude para adelante para que no topara aquí. Entonces le empecé a dar vuelta y así dándole vuelta lo saqué para abajo. Este tornillo, el que va en el lado de este lado, este es el lado del pasajero el que estoy haciendo. Este es el tornillo que va para atrás. También le he hecho la placa un poquito, como que le he recorrido para acá y le he dado vuelta. Entonces ahí ese tornillo, después el control arm lo puché hasta atrás, miren. Aquí se mueve para adelante, ahí lo puché hasta atrás y ahí va el tornillo. Entonces esta plaquita hay que irla haciendo para atrás por eso es que las hago para atrás, para que no estorben cuando quiere dar vuelta el tornillo. Miren, ahí va, aquí la moviendo, está porque tengo nomás una mano, por eso batallé un poquito para moverla, pero miren, aquí ya viene y ya salió. Entonces este es el que va atrás, este es el que va hacia adelante, ese que está ahí. Entonces ya está ahí, ya nomás es de estarla jalando y ahí sale. Ahí la aventamos. Ok, quedó el control de arriba, brazo control. Ahora vamos a quitar el ball joint de abajo. Para eso ya tengo aquí lista la prensa.
Esta es una prensa Snap-on, esa es la que voy a usar. Esa no, esa es la bocina. Pero esta es la prensa que voy a usar ahorita. Vamos a puchar con la prensa este brazo. Este es diferente que los de fierro, porque hay mucha gente que agarra golpes los bollones. Y cuando trae el de fierro realmente no se daña mucho. Pero estos de aluminio, estos sí la verdad son más delicados. Estos con la prensa vamos a ponerle el lado de abajo y la otra parte, la que pucha aquí, para que salga derechito y no nos desgaste nada el brazo de aluminio. Bueno amigos, cuando usamos este tipo de prensas, no tiene que ser una prensa Snap-on, pueden rentarla en Sobrepartes, pueden comprarla un set que no esté muy caro como esto. Ahí en la descripción les voy a dejar alguno de estos sets de Amazon que pueden ordenar. Pero miren, cuando usan este tipo de sets, es muy importante que, por ejemplo, aquí le voy a poner este hoyo que entre en la parte de abajo. Este va a pasar por aquí. Esta parte va a puchar este como pin que se ve ahí. Lo más importante aquí es que cuando lo van a poner abajo, que quede fuera de lo que es el alcance de la rótula. Miren, ahorita voy a poner este. Si ven si lo pueden ver, queda muy justo. Queda demasiado justo ahí en el área de la rótula. Entonces no va a jalar. Porque si lo pucho así, lo que haría sería un quebradero aquí de partes que no quieren. En cambio aquí tengo otro que está un poquito más ancho, miren. Entra, como pueden ver, pasa el bolillón para abajo y no hay problema. Y aquí en la parte de arriba, aquí queda fuera, miren. Queda fuera. Entonces ahí lo que quiere decir es que queda agarrando el brazo y no la rótula. Cuando lo puche, la presión la va a hacer la parte de abajo en el brazo y la parte de arriba va a ser la presión aquí, lo que va a hacer que lo va a aventar para abajo y no va a haber ningún problema. Si pusiera esto, pucharía aquí y la parte de abajo estaría haciendo fuerza también, y lo que haría es que se dañaría algo. Pues eso es lo más importante que tienen que poner atención cuando usan una de esas prensas. Pues vamos a darle. Bueno, ahí va ya a puchar, ahora sí, ya va a hacer fuerza. Miren ahí como lo tengo. Como les digo, aquí está haciendo fuerza y aquí va a estar libre. El bolillón va a caer para acá abajo. Vamos a hacerle fuerza ahora sí, a ver. Despacio porque ya va entrando, como pueden ver, y la rótula todavía no sale por acá, pero ahí va, miren. Esta va a caer. Ahí está. Ahí cayó abajo. Vamos a quitar la pistola. Bueno, vamos a aflojarlo primero para poderlo sacar. Ok. Aquí está la rótula. Aquí está, miren. Aquí la tenemos. Ahorita vamos a checar aquí que todo esté bien, darle una limpiadita. Y vamos a checar la otra que quede embonando bien, que quede apretadita. Y para adentro, ahorita les digo también cómo va a entrar eso. Bueno, para instalar este bolillón, esta rótula, aquí vamos a buscar primero un dado que dé bien en el contorno del bolillón, miren, de la rótula. Nos queda bien. La parte de abajo va a estar libre igual que la otra, para que entre aquí en el hoyo. Y a este cople que tenemos aquí le vamos a poner porque es más grande que la cabeza de la rótula. Entonces nada más nos va a ayudar a hacer presión en el contorno. Pues vamos a instalarlo para que miren. Bueno, aquí ya lo presionamos, amigos. Como pueden ver, así es como lo pusimos. Que es más grande de la rótula, lo pusimos aquí, y el de abajo tiene que ser la misma medida. Ahí ya lo acabamos de llevar. Ahí ya está fijo. Ahí quedó fijo ya la rótula. Vamos a ver si lo pongo. Cayó. Bueno, ahí se me cayó la herramienta, ahorita no la pude agarrar bien. Ok, pero ahí está ya instalado. Ahora lo que hay que hacer es ponerle un candadito que llevo aquí arriba. Ese viene en el kit que nos viene en la parte que compramos. Ahí viene un candadito, como lo pueden ver. Viene la grasera, viene el pin para que le pongan a la tuerca de abajo, y viene la tuerca nueva. Pues vamos a ponerle esas cosas para que ya quede.
Este clip para ponerlo no ocupa ni ponerle las pinzas. Yo siempre nomás le meto primero un lado del clip y con un desarmador nada más lo levantan y ya se va a meter la parte de atrás. Aquí ya le puse el candado que lleva. Ya nada más estaba checando la grasera que quedara bien. Eso como quiera siempre los engraso bien hasta el final. Ahorita vamos a poner el control arm de arriba para ya terminarlo. Aquí cuando van a poner el control arm de arriba, amigos, muchas veces va a estar muy cerrado esto. Esto es porque cuando los tornillos se aprietan, a veces este metal se cierra. Hay que darle unos martillazos para que abra aquí o para que abra un poquito para acá. En este caso yo le quedo un poquito metido es lo voy a abrir un poquito para allá y al igual le voy a dar unos un poquito para allá para que pueda entrar bien el control arm, ya que ahorita lo quiero poner pero está muy cerrado. Bueno, ahí ya entró, ahí ahí se pueden ver los golpes donde le estaba dando en las orillas, ahí ya pudo entrar bien. De la manera que lo vas acomodando bien es aquí en la esquina, le vas pegando así como para allá si quieres que se meta más para allá y un poquito para acá si quieres que entre más, así lo vas metiendo y lo vas más o menos acomodando que quede el hoyo del tornillo ahí en posición igual que el de este lado. Ahora vamos a meter los tornillos. Bueno, aquí ya metimos el tornillo de la parte de atrás. Ahora para irlo haciendo para acá para adelante, porque lo metí hasta adentro y entra un poco apretadito el control arm ahí. Para irlo haciendo ahora hacia adelante, lo voy a ir rodando con el tornillo. Lo voy a dar ahí y le voy a dar vuelta para que se pueda ir moviendo. Cuando le das vuelta ya se va pudiendo mover el tornillo, porque miren, ahorita ya entró ahí, ahorita ni entraba y ahorita ya le falta poquitito más para que entre acá. No es como que el tornillo lo mueva completamente, pero es que se atora porque el tornillo tiene una guía ahí. Pues ahorita no se movía nada y miren, ahorita ya está entró ahí más o menos a la altura que lo vamos a querer. Ahorita ya lo metí y ahorita ya voy a poder poner el otro tornillo de acá. Lo voy a poder, ahí lo tengo ya en posición, lo voy a meter y luego lo voy a ir girando igual. Si se atora le muevo el tornillo para que pueda caminar libre. Bueno amigos, aquí ya tengo el control arm de arriba puesto con las guías que le puse con el pincel. El Sharpie le puse unas líneas negras a los puntos estos, ahí las tengo más o menos alineadas. El punto final se lo voy a dar ya cuando tenga esto conectado, que lo tenga esto apretado, ya lo acomodo bien y lo aprieto. Ahorita solamente les quería mostrar cómo lo monté. Ahorita lo tenía aquí en la tabla como habían visto, ahorita lo bajé y lo ganché aquí y aquí nomás dejé así, lo dejé colgando como de lado, ahí no se cae y ahí me da espacio para ponerle la tuerca nueva. Ahí lo voy a poner y ya que lo tenga ganchado lo enderezo y voy a ganchar este de arriba y ahora sí ya aprieto los dos. Bueno amigos, aquí ahora sí, como ya tengo apretado, ya tienen sus clips puestos, las tuercas de abajo, como pueden ver ya está bien apretado todo. Ahora sí que ya tengo bien guiado aquí todo esto, entonces ya pongo las marcas donde las teníamos, donde habíamos puesto la pintura. Y esto dicen a veces para qué, lo que pasa es de que como este control arm corre para adentro y para afuera, me gusta dejarlo donde mismo para que quede a la misma altura en la que iba. Así no hay problema. Si ahorita la persona no tiene que alinear ni nada, pues hay que quede donde andaba. Pues yo creo que hasta aquí llegamos en este video. Aquí ya echamos grasa. Ya como pueden ver aquí ya hasta se escurrió aquí. Aquí ya está la grasera. Esta rótula se movió poquito para acá cuando la estaba instalando. Esta normalmente la dejo poquitito más para allá, para que quede aquí completamente el ángulo. Pero ahí como quiera, ahí quedó bien, ahí no tiene ningún problema. Ahí ya ven que también ya está bien engrasada. Pues aquí quedó la instalación de las rótulas o ball joints y de los control arm o brazo de control de una Chevrolet Suburban. Espero que les haya servido y les haya gustado este video. Si les gustó, regálenme un like y suscríbanse y nos vemos en el próximo video.